en su oportunidad con el doctor Sergio Arias. Yo estaba ya decidiendo no participar en más congresos, cuando justo me llega esta invitación, y pues bueno, era imposible no estar, dado que tuve la posibilidad de conocer a Sergio. De él aprendí muchas cosas. Aparte de lo académico, aprendí el sacrificio, el cariño, el amor por la familia, por su profesión, por la docencia, por la pedagogía, por la evaluación también. Entonces, no podía restarme y quería estar acá en este espacio para poder hacer una pequeña presentación, una reflexión en el fondo, para rendirle una especie de tributo a mi buen amigo Sergio Arias. Parece que la presentación está, ¿o no? Yo no la estoy viendo. Sí, se está viendo, sí profesor. Está en la portada. Si la rueda, yo le digo si se está viendo. Y yo no la estoy viendo. Yo la veo aquí. Ya le di a avanzar. Pero si le diste a avanzar, yo la veo aquí estática todavía. Aquí ya avanzó y dice aprendizaje significativo, crítico. Exacto. Y evaluación. Por el doctor René Lagos Cuitiño. Sí, que aquí en mi pantalla no la estoy checando. Ah, pero fíjate que yo también puedo avanzarla como que si yo fuera el administrador de la... Quiere... Sí, profesor, si usted quiere, yo le voy... ¿Usted ve cuando yo avanzo? No, no veo porque tengo la pantalla de presentación oscura. Si quiere, ponga su presentación en su computadora, la va dando y nosotros le ayudamos a avanzar cuando usted nos indique. Chévere. Estamos donde dice conferencia, aprendizaje significativo, crítico y evaluación por el profesor René Lagos Cuitiño. Vale. Voy a ir de diapo en diapo. ¿Ahí está tomando control usted? No, porque por alguna razón no la estoy viendo en mi pantalla, pero sí voy a ir, si ustedes la tienen ahí, y pueden ir controlando, yo voy a ir pasando las diapos y voy a ir conversando sobre ella, ¿ya? Ya. Sí. Vale. Entonces, era un poco de introducción del por qué acepté estar con ustedes en esta jornada. Estoy muy agradecido por la invitación a los organizadores, a las universidades que organizan, al programa de doctorado también. Voy a la segunda diapo. Ahí está mi nombre, mis correos de contacto y el título de la conferencia, que dice relación con un enfoque, una mirada de criticismo de los distintos procesos educativos que nosotros estamos desarrollando. Tema que compartimos y conversamos con el doctor Sergio Arias. La siguiente diapo. Tuve la oportunidad, la fortuna de presenciar la brillante exposición que hizo el doctor Arias de su tesis doctoral, Aproximación a un modelo causal de gestión innovadora de la evaluación de los aprendizajes, un 26 de enero del año 2016. En esa oportunidad recuerdo que él tenía la idea y quería que esta tesis trascendiera, este trabajo de investigación trascendiera en un programa de doctorado. Programa de doctorado que obviamente dio origen al doctorado en gerencia evaluativa, el cual varios de ustedes ya están cursando y las universidades están ya implementando. Siguiente diapositiva. Los puntos a desarrollar son aprendizaje significativo crítico, principio del aprendizaje significativo crítico, evaluación y una mirada sociocrítica. El objetivo
el objetivo lo tomé un poco de esa mirada de aporte, de transformación, de querer hacer cambios que de alguna manera trascendieran y que tenía un tinte o una connotación de emancipación que lograba yo distinguir en el discurso del doctor Sergio Arias, y es aportar a la consolidación de una visión valorativa colectiva que favorezca el desarrollo de un pensamiento crítico y emancipado, junto con un actuar responsable y comprometido con las transformaciones sociales. ¿Y por qué quise colocar este objetivo, o apuntar a este objetivo? Porque muchas veces nosotros nos dedicamos a cursar programas de magíster, de doctorado, y no nos damos cuenta que seguimos haciendo más de lo mismo. Porque es difícil analizar el sistema estando dentro del sistema. Entonces, la mirada que quiero aportar acá es esa, una mirada subversiva en el buen sentido de la palabra, una mirada de emancipación, y por eso entonces el título es Aprendizaje Significativo Crítico. La siguiente diapositiva. Yo no puedo hablar de aprendizaje significativo crítico si no hablo de aprendizaje significativo. Y probablemente les llama la atención aquí dos personajes que fueron parte de la infancia de muchos y todavía en algunos países se sigue transmitiendo, El Chavo del Ocho. Y son dos videos cortos, pero no es para que los veamos acá, sino que para que ustedes los puedan buscar. Si ustedes en YouTube colocan Aprendizaje Significativo Chavo del Ocho, les van a aparecer estos dos videos. Y en esencia es lo siguiente. Don Ramón, en la primera cuadro, tiene un bolo de boliche, bowling, y el chavo le pregunta qué es eso. Y ahí entonces don Ramón le dice, pero ¿cómo? ¿Nunca has visto jugar boliche? No, le dice él. Y luego en el segundo cuadro, es muy cortito, son 30 segundos cada video. Y en el segundo cuadro le dice, bueno, voy a intentar explicar, voy a hacer lo posible por explicarte, a ver si logras entender algo, le dice. Por eso la expresión ahí, a ver si logras entender algo. Y le empieza a explicar. Entonces la explicación, usando don Ramón su lenguaje, dice, bueno, el boliche se juega en una mesa de tantos metros de largo. Al final de la mesa hay 10 pinos. Y el juego consiste en derribar los pinos con la bola. Entonces, esa es la explicación, y para cualquiera de nosotros que estamos familiarizados con el boliche, entendemos a qué se está refiriendo don Ramón. Pero el Chavo del Ocho, cuando hablaba de mesa, se imaginaba una mesa de 4 patas, de 20 metros de largo, y al final de la mesa, en vez de los palitroquis o los pinos blanquitos que uno ve, hay un micrófono abierto por ahí, no sé si se podrá silenciar. Él imagina que hay pinos, pero pinos reales. Hay 10 pinos reales ahí, y él se lo está imaginando. Y aparece don Ramón con la bola de boliche pegándole a los pinos y derribándolos, pero los pinos reales. ¿Entendiste?, le dijo. Sí, le dice el chavo. Entonces, cuando uno habla de aprendizaje significativo, en el fondo debe tener siempre presente que una persona cuando se acerca o se aproxima a un proceso de aprendizaje, tiene algún conocimiento, tiene la estructura cognitiva algo ya desarrollado. Entonces, no llega como si no tuviese idea de la situación o del significado de algún concepto. Por tanto, uno tiene que averiguar eso que ya sabe y enseñar en consecuencia, como decía nuestro amigo David Ausubel. Y a esta postura, a esta teoría del aprendizaje significativo, don Marco Antonio Moreira le agregó un apellido y fue aprendizaje significativo crítico. Para ello se basó, bueno, en varios autores, entre ellos también estaba Paulo Freire, y se
especializó en la idea de conceptualización. Entonces yo tomé aquí una forma bien simple de presentar o representar el concepto de conceptualización, tomado de la teoría de los campos conceptuales de Gerard Verneau. Y como soy profesor de matemática, bueno, me gusta el lenguaje conjuntista, así que quise utilizar este tipo de notación. Y decía Verneau que cuando uno conceptualiza, intervienen tres elementos o componentes esenciales. Uno, que son los invariantes operatorios, que son los esquemas básicos que uno construye producto de la experiencia. Dos, R, que es el lenguaje representacional con el cual la persona comienza a representarse la realidad. Y tres, S, que son las situaciones que le dan sentido y significado al concepto. Por ejemplo, el concepto de número que hoy día ustedes tienen no es el mismo que tenían cuando comenzaron a estudiar en primaria, en primero de primaria. Ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque cada vez se han ido enfrentando a nuevas situaciones. Al comienzo se enfrentaban a situaciones con números enteros, donde uno podía contar. Después se enfrentaron a situaciones donde habían operaciones que no se podían resolver con los números enteros, entonces se amplió el conjunto, mejoramos la conceptualización de números. Luego, imaginamos incluso algunos números para poder dar respuesta a operaciones que no tenían solución en el conjunto de los números ya más grandes, reales. Y así, entonces, nuestro concepto de número fue evolucionando, así como una especie de espiral de complejidad. Y de esa forma uno va explicando esta idea de la conceptualización. El Chavo tenía en su cabeza, en su repertorio conceptual, un significado de pino, y que era el arbolito pino. Entonces no se había enfrentado a una situación distinta como la que le estaba presentando don Ramón, y eso entonces hacía que no tuviera significado para él el relato de don Ramón, o si lo tenía era un significado erróneo. A partir de ahí, bueno, aparece toda una teoría que sobre todo en la década del 80 y del 90 invadió los papers y las investigaciones en psicología educativa, y que hablaban de las misconception o preconceptos, conceptos erróneos. La siguiente diapositiva muestra, solamente para ilustrar, hay tres imágenes acá, y siempre las uso para poder hacerles comprender o ver a las personas que cada persona que me da una respuesta con respecto al objeto que está observando me va a decir algo distinto. Por ejemplo, a la izquierda hay una partitura, hay una música, hay personas que me dicen hay negritas, hay corcheas, hay llaves. Bueno, depende de las personas. Hay otros que me dicen, no, sí, esta es la melodía, me dicen. Entonces, ¿de qué va a depender la respuesta que me dé esa persona con respecto al objeto que está a la izquierda? Va a depender del lenguaje que tenga desarrollado de la música esa persona. Si le preguntara a Mozart, Mozart a lo mejor no me diría nada de eso y comenzaría a tararear quizá esa melodía, que esta es parte de la Sinfonía 40 de Mozart. A la derecha arriba hay un tablero de ajedrez. Hay personas que están más relacionadas con ajedrez y otros no. ¿Qué ven acá? Vemos números, profesor. Vemos cuadraditos, profesor. Vemos figuritas, un caballito, una torre, profesor. Vemos una reina, profesor. Pero hay personas que me dicen, profesor, yo veo un jaque mate. Todos, ante el mismo objeto, tienen una significación, una conceptualización distinta. ¿De qué va a depender? Va a depender de la cercanía que tenga esa persona con el objeto de estudio. En este caso, el ajedrez, el juego de ajedrez. Y abajo, para los que nos gusta mucho la matemática y la física, también uno pregunta, y la respuesta que he obtenido acá es, mire, doctor, es una fracción de R partido por dt, me dice.
Otros me dicen, no, profesor, es R partido por T porque se cancelan las D. Otros me dicen, no, es una razón de cambio. Otros me dicen, no, eso es velocidad. Entonces, ante el mismo objeto, otra vez, las personas me entregan distintas respuestas. ¿Y de qué depende? Depende de la cercanía que tengan las personas con el lenguaje asociado al objeto de estudio. Entonces, a eso apunta el aprendizaje significativo y para allá vamos avanzando hasta lograr entender por qué les presento esto para hablar de aprendizaje significativo crítico. En la siguiente, yo no sé si voy a la par, si ustedes me van diciendo si voy a la par con ustedes en la presentación para no adelantarme o atrasarme. ¿Está bien? Buenos días, doctor. Sí, está correcto. Vamos en la bien. diapositiva de sintáctico, nivel de explicación y semántico, es el título que tenemos. Vamos entonces ahora, exactamente. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, cuando nosotros llegamos a una institución educativa, principalmente, bueno, en educación uno lo observa más, los estudiantes llegan en un nivel sintáctico, nivel de explicación, y muchas veces nosotros comenzamos a pedirle un nivel semántico. O sea, las personas están codificando y decodificando información, y nosotros ya le pedimos significado de esto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que los alumnos están recién conceptualizando, por ejemplo, el concepto de velocidad, el concepto de aceleración. ¿Y cómo lo conceptualizan muchas veces? Aprendiéndose una fórmula de memoria. ¿Por qué? Porque no enseñamos a conceptualizar como corresponde, porque no consideramos el lenguaje representacional y las situaciones que le dan significado al concepto. Y entonces nosotros le pedimos transferencia al alumno apenas llega, sin tener claro que las personas están aquí recién conceptualizando. Y ese es un error que nosotros tenemos como sistema educativo. Y le echamos de la culpa después, no, pero que esto es culpa de la enseñanza media o la secundaria porque no les explicaron esto. Pero resulta que cuando uno aprende y cuando uno enseña, tiene que asumir responsabilidades, tiene que asumir roles. Y si la persona está en conceptualización, yo le tendré que enseñar a conceptualizar, aún sea cuando esté en la universidad. Y luego entonces me las arreglo para que logre transferir esa conceptualización. Hace un tiempo tuve la posibilidad de crear una taxonomía con estos tres niveles, conceptualización, transferencia y creación, que está aquí, donde están las características. Yo aquí no las voy a leer, pero se las comparto para si alguna vez ustedes quieren simplificar la pedagogía, lo puedan hacer, verbo asociado a cada nivel, estrategias metodológicas que uno puede usar y técnicas didácticas que yo he aplicado para los distintos niveles de asimilación que les presento acá. Pues bien, ya estamos de alguna manera comenzando a construir un currículum, ya estamos comenzando a construir un programa, y a mí me interesa no ser un pasador de materia de ese programa, sino que me interesa realmente que las personas aprendan y aprendan cuestionando, no de memoria. Y ahí tuve la posibilidad de conocer a don Marco Antonio Moreira, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y con él aprendí esta mirada de emancipación, pero en el buen sentido de la palabra, para que no se malinterprete. Y entonces él define o él habla de aprendizaje significativo como ese aprendizaje en el cual el alumno puede formar parte de la cultura, pero al mismo tiempo no ser subyugada por ella, a través de los ritos, los paradigmas, las ideologías. Entonces, por eso les comentaba al comienzo, cómo analizar, cómo incluso transformar algo si nosotros estamos dentro del sistema, estamos dentro de ese algo. Es complejo, entonces la mirada tiene que ir un poco más allá. No basta con el título de doctor que ustedes vayan a obtener, o magíster, o el resultado de una investigación X que les va a servir para publicar en alguna revista indexada. ¿Qué hago yo con esa investigación? ¿Qué hago yo con esa tesis doctoral?
y vuelvo al ejemplo de mi amigo doctor Sergio Arias, que su tesis doctoral no quedó ahí en un papel, sino que logró quizá transformar y darle una mirada distinta a la evaluación. Entonces, aquí vamos, con el concepto de aprendizaje significativo crítico. ¿Cómo formar parte de la cultura y al mismo tiempo no ser subyugado por ella, por los ritos, los paradigmas y las ideologías? Cosa que nos afecta mucho, y ustedes me dirán si es así o no, en los países de Latinoamérica donde estamos ahí bien un poco sumidos en ideologías y cosas así. Entonces tenemos que tener, ojalá, esa mirada y hacer algo con el conocimiento, no solamente replicarlo. Siguiente diapo. Una imagen que siempre comparto con mis estudiantes, sea el curso que sea, de física, de matemática, de evaluación educativa, y el nivel también que sea, de magíster, de doctorado. Es simple, pero representa bastante. Cuando nosotros enseñamos a replicar. Y eso coarta el desarrollo de la imaginación, el desarrollo de la creatividad, y coarta el pensamiento crítico, porque no criticas nada. Entonces, bajo esa óptica que está ahí, la educación se transforma como en una especie de mecanismo de autopoiesis de la sociedad. La sociedad usa la educación para reproducirse o autorreproducirse a sí misma, pero se autorreproduce con este tipo de situaciones, intentando a lo mejor que todo se mantenga, el statu quo se mantenga, y es lo que nosotros necesitamos cambiar, y por eso aprendizaje significativo crítico, y lo voy a repetir hasta el cansancio y a lo mejor hasta el último suspiro que yo pueda dar aquí en esta vida. Un ejemplo. Esto yo sé que no me van a poder responder porque, pero lo van a poder pensar, que es mejor todavía. Y a lo mejor en un minuto, ni siquiera en dos. Hay dos situaciones. Una dice que 2 lápices y 3 cuadernos tienen un valor de 5.500 pesos y 3 cuadernos y 3 lápices cuestan 6.000. ¿Cuál es el valor de un cuaderno? Y el segundo dice, si 2x menos 6 es igual a 4, entonces el valor de x es. Y uno, cuando ve eso, solamente esto es para ejemplificar la imagen anterior. Uno cuando ve el número 1, inmediatamente dice, sea X el lápiz, sea Y el cuaderno. Entonces plantea un sistema de ecuaciones. 2x más 3y igual 5.500, 3x más 3y igual 6.000. Es casi automático. No sé si les pasó mientras están pensando ahora, mientras están reflexionando esto. Pero resulta que un niño de cuarto básico lo puede resolver de otra forma, de una manera quizá más creativa, viendo otros elementos que un alumno de segundo, medio, de secundaria, a lo mejor ya deja de ver, porque nosotros comenzamos a enseñarle de una forma mecanicista. Un alumno de cuarto básico dice, pero la única diferencia es que aquí hay 2 lápices y aquí hay 3, y la diferencia en precio son 500 pesos, entonces un lápiz vale 500. Ese es el razonamiento, y nosotros comenzamos a destruir ese razonamiento colocando fórmulas, colocando mecanismos que tienen que aprenderse de memoria, y al final nosotros terminamos pensando así, como lo describimos. En la otra, cuando le hago, algunos se ríen, pero profesor, ¿cómo nos presenta eso? Ya, pero a ver, ¿cómo lo resuelve usted? ¿Cuánto es? Pero 5, profesor, es 5. ¿Y cómo lo hizo? No, pero fácil, mire, el 6 que está restando pasa para el otro lado sumando. Y el 2 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. A mí me lo enseñaron así, por lo menos. Y resulta que eso atenta contra la noción de número, contra la noción de relación matemática, porque esto es una relación, la igualdad es una relación reflexiva. Entonces no es posible que un número pase y salte esta barrera como si fuera un objeto. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cosas, los estudiantes la aprenden, tú le preguntas después en la universidad, y no, solamente están codificando y decodificando, están en un nivel sintáctico, y nosotros le estamos pidiendo un nivel semántico.
¿Hemos cometido errores? Sí, y los seguimos cometiendo. En la siguiente diapositiva están, bueno, cómo de alguna manera uno puede quizá ayudar a revertir esta situación. Y el mismo profesor Moreira, Marco Antonio Moreira, él planteó algunos principios del aprendizaje significativo, crítico. Son 11. Obviamente tiene cada uno su descripción, ustedes lo pueden buscar. Yo los voy a ir brevemente dando una idea de qué significa cada uno. El principio del conocimiento previo tiene que ver con la idea de aprendizaje significativo. Las personas traen un conocimiento, los profesores no transmitimos conocimiento, transmitimos información, y el alumno es el encargado de tomar esa información, asimilarla y acomodarla en su estructura cognitiva de modo tal que se produzca un conocimiento a través de la reorganización interna de esa información. El principio de la interacción social y del cuestionamiento. Todos aprendemos interactuando socialmente y el conocimiento ha ido avanzando y se ha ido construyendo a través del cuestionamiento y la puesta a prueba. El principio de la no centralidad en el libro de texto. Eso solamente se refiere a que no nos centremos en un solo recurso de enseñanza y de aprendizaje. Aquí él ejemplificó con el libro de texto, pero puede ser, no sé, la no centralidad en YouTube. No sé, un ejemplo nada más. Entonces hay que usar diferentes recursos de aprendizaje. El principio del aprendiz como perceptor representador. Las personas intentamos reconstruir la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de la persona, porque no existe la realidad como única realidad. Entonces una persona percibe este entorno y de acuerdo a su historia, a su lenguaje, a su idiosincrasia, a su cultura, representa, vuelve a presentar esa cosa que está allá afuera, adentro, pero en ausencia de esa realidad. Entonces construimos una representación de la realidad, que no es un reflejo de la realidad, es la construcción que hace esa persona. El principio del conocimiento como lenguaje, y ahí tenemos que tener claridad de que el lenguaje está presente en todo intento del ser humano para poder comprender el mundo que le rodea. El más fuerte para mí de todos los principios es el de la conciencia semántica, porque mientras no entendamos que el significado no está en las palabras, sino que está en las personas, vamos a seguir estando en desacuerdo, vamos a seguir teniendo guerras, vamos a seguir quizá no construyendo, sino que quizá destruyendo. La siguiente, el número 7, el principio del aprendizaje por error, por el error. Bueno, hasta hace un poco tiempo atrás, el error era usado como ejemplo o contraejemplo y era castigado. Y se pierde una importante herramienta para poder construir aprendizaje. Nada mejor que aprender a través de la superación de errores. El principio del desaprendizaje, bueno, lo que no nos es útil para la supervivencia, hay que tratar de deconstruirlo y volver a construir lo que realmente nos sirve. La incertidumbre del conocimiento tiene que ver con que ustedes lo que están estudiando hoy no necesariamente va a ser válido mañana. Vivimos en una etapa de la relativización del conocimiento, por tanto, todo lo que nosotros estamos realizando hoy es incierto para mañana. Sepan ustedes que es primera vez en la historia de la humanidad que no sabemos cómo van a ser las profesiones de aquí al 2030, en 10 años más. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la inteligencia artificial. Entonces, es claro este principio de la incertidumbre del conocimiento. El principio de la no utilización de la pizarra. Aquí, de alguna manera, está muy ligado con el principio de abajo, el de abandono de la narrativa, porque nosotros tenemos que privilegiar la dialógica. La dialógica tiene que estar por sobre la retórica. Y la utilización de la pizarra, aparte de solamente centrarnos en un recurso, nos genera ese esquema de que yo voy a hablar y los demás me van a escuchar, como lo que estoy haciendo yo ahora, ¿ves? Y ahora no estoy con la pizarra, pero hay personas que usan, yo soy innovador porque uso una pizarra digital, pero sigue siendo narrativa.
¿Te explica? No has innovado nada, solamente has innovado y has cambiado la tiza por una pantalla, pero no has innovado nada. La interacción, la interactividad pedagógica sigue siendo la misma, y eso es lo que realmente importa. Estos son los principios del aprendizaje significativo crítico que de alguna manera nos pueden permitir ayudar a cambiar esa imagen de la profesora que está recortando el pensamiento de los niños y dejándolos a lo que, asociado a lo que realmente ella cree que es o piensa. Una definición de evaluación de nuestra ley en Chile. Bueno, hay una definición de evaluación compleja, tiene varios elementos, no lo voy a leer, pero sí destaqué aquí que es un proceso que evidencia el avance de la trayectoria de aprendizaje, permite reflexionar sobre ella y ajustar procesos pedagógicos, y tomar decisiones que sean pertinentes. En esencia, por aquí está, esto es de alguna manera lo que hemos conversado y tiene que ver con esta idea de aprendizaje significativo crítico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos, precisamente no hacemos nada de eso. La evidencia, lo único que evidenciamos muchas veces es que el resultado de la evaluación me dice si aprobé o no aprobé. Pero ¿qué aprendí? No. Entonces, muy poco puedo yo hacer con esa información, más allá de dar una certificación de que la persona pasó la asignatura o aprobó tal curso. Y así entonces, para acercarnos a esta mirada sociocrítica, y si hacemos un repaso, un recuerdo de los paradigmas educativos, no los voy a explicar cada uno, ustedes a lo mejor saben más que yo de cada uno de ellos. Hay un paradigma positivista, hay uno hermenéutico, interpretativo y el sociocrítico. Y el sociocrítico es donde yo me detengo porque aborda la educación y la realidad social desde una perspectiva que es reflexiva y desafiante. Cuestiona las estructuras y motiva un cambio social significativo. De esto conversábamos con el profesor Sergio Arias, de cómo nosotros podemos hacer que ese conocimiento que estamos construyendo realmente tenga un impacto que provoque una transformación, un cambio social significativo, que no muchos lo logran. Y así entonces, ustedes, esto ya me imagino que lo conocen bien, tienen un examen de tantos puntos, aquí pueden usar una escala de 1 a 100, de 1 a 9, de 1 a 10, de 1 a 7, etc. Y con una especie de proporción en realidad. Esto sale de una proporción, estas dos ecuaciones, fórmulas. Uno puede obtener la nota de reprobación y la nota de aprobación dependiendo de los puntajes que obtenga en esa prueba. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que cuando hacemos la evaluación, generalmente lo que hacemos es tomar una tabla que ya está construida, y de acuerdo al puntaje nosotros asignamos una nota y le decimos al estudiante, te sacaste un 7, o te sacaste un 8, o te sacaste un 3. Y ahí el alumno solamente sabe que aprobó y le fue más o menos bien, aprobó y le fue más o menos nomás, aprobó y le fue muy bien, reprobó y le fue más o menos mal, reprobó y le fue muy mal. Más allá de eso, no es mucha la información. Y aparecen después informes como esto. Aquí este es un curso real que yo tuve con 42 estudiantes. Administrativamente nos piden solamente eso, una nota al final, pero resulta que yo estoy evaluando una serie de objetivos de aprendizaje, como los que están aquí. Por ejemplo, aquí hay 9 objetivos de aprendizaje que yo evalúo en este examen. Aquí en esta tabla de especificaciones están cada objetivo de aprendizaje, el tiempo que me tomó trabajar cada uno de ellos, el peso ponderado que va a tener en la prueba, el puntaje que asocio para que den 100 puntos, y aquí las preguntas y el tipo de preguntas que yo voy a aplicar para poder determinar si la persona logró o no logró tal o cual aprendizaje. Entonces, bajo esa mirada de aprendizaje significativo crítico, yo amplié esta tabla y cuando le entrego los resultados
a los estudiantes con esta mirada, que vaya orientada a que las personas aprendan, a que comprendan, a que generemos diálogo, retroalimentación, que participen las personas y que finalmente terminemos haciendo una transformación, amplíe el cuadro. No me quedé solamente con esto de entregar la nota final, sino que le dije a cada estudiante, por ejemplo, al señor Albornoz, le dije, mire, usted obtuvo una nota final de 52 puntos de una escala de 1 a 100 y no logró el objetivo 6 y tampoco logró el objetivo 8. Por aquí, bueno, este señor Troncoso, por ejemplo, el penúltimo, esta es su nota, señor Troncoso, un 91, y sabe que usted logró todos los objetivos de aprendizaje del curso. Entonces el estudiante no se va solamente con la nota, con la calificación, sino que se va también con una información relevante para su retroalimentación, para poder transformar ese aprendizaje a medias en un aprendizaje más completo. ¿Se fijan? Entonces, esa es la mirada que siempre le he dado yo a la evaluación. Esa es la mirada que de alguna manera me gustaría compartir con ustedes, que cuando terminen su programa doctoral, hagan su tesis de doctorado, esa no sea un trámite, no sea algo por cumplir, sino que sea algo que les permita aprender y transformar una realidad. Y ojalá con mucha retroalimentación. No me cabe duda, por ahí lo conversé con algún compañero de ustedes, vi la esencia del doctor Sergio Arias en esa forma de evaluar, porque me dijeron, mira, acá nos evalúan de 1 a 9, nos entregan una nota y además nos dan una retroalimentación. Y como ejemplo de esto, estoy en una clase. Como ejemplo de eso, y para ir ya cerrando, encontré en un diario hace poquito tiempo atrás, en marzo, que la directora de la Oficina Regional de la UNESCO acá en Chile deja el país y se va a otro país, México. Y bueno, en base a ciertos estudios de la UNESCO, hace esta reflexión, dice, va a tomar varios años volver a recuperar todo lo que se desaceleró en educación. Entonces, me comuniqué con ella y le pregunté directamente, si hablamos de desaceleración, le dije, como parámetro para estimar esa desaceleración, ¿cuál era la velocidad inicial de nuestra educación? ¿Era positiva? ¿Era negativa? Porque yo lo que he visto en mis 30 años de ejercicio laboral es que no hemos tenido aceleración ni desaceleración nunca. Porque no sabemos la dirección ni el sentido, hablando allá como profesor de física, o el ángulo para algunos, de hacia dónde nos dirigimos. Ustedes lo pueden ver como buenos analistas de datos y buenos analistas en el ámbito de la gerencia evaluativa, en un informe, el informe del año 2022 de la UNESCO, la CEPAL y la UNICEF, con respecto a los avances en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 asociado a la educación, y qué esperamos para el 2030. Y ahí hay algunas cosas que es un informe largo, o sea, aquí este es solamente un cuadro de resumen, donde encontramos, por ejemplo, el porcentaje de población en situación de pobreza. En el 2015 era 29%, en el 2020 es 33%. Entonces, ese avance o ese positivo que está aquí no es tan positivo. Lo mismo el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema, de un 8,8 subió a un 13%. Proporción de niños y adolescentes al final de la educación secundaria secundaria baja, que alcanzan niveles mínimos de competencia en matemáticas. ¡Wow! No es para estar contentos, y no es para estar contento con la evolución que tuvo durante 5 años. Porcentaje de alumnos por docente en la educación preprimaria, bueno, aquí la secundaria baja, secundaria alta y superior. Y aquí en el 2015 se supone que habían 14 alumnos por docente en educación superior, 14,5 alumnos en el 2020 en educación superior.
Entonces uno tiene dos opciones, tomar estos datos y decir, ok, mire, estamos más o menos bien o estamos más o menos igual. Pero contrastarlos con la realidad es lo que uno tiene que hacer. ¿Realmente ustedes piensan, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, que hay 14 alumnos, si bien es cierto es un promedio, pero hay 14 alumnos por profesor en educación superior? La prueba que yo les mostré, los resultados eran de un curso de 42, he tenido de 56, he tenido hasta de 82, cursos de 82 estudiantes. Entonces, ¿qué ha pasado? ¡Wow! Tenemos un desafío en el año 2030 donde las propias personas de la UNESCO dicen es difícil alcanzar el desafío que tenemos propuesto para el 2030. Y ahí vienen algunas preguntas apelando un poco a esta criticidad. Y es la siguiente, este es el cuestionamiento ya final. Extraviamos el humanismo hace mucho tiempo, antes de la pandemia, porque algunos le echan la culpa a la pandemia. Nos desorientamos en la nebulosa de contenidos que sobrepoblan los currículums. No sé si ustedes tienen esa misma impresión que yo, pero los currículums de básica y media para mí están sobrepoblados y cuando eso ocurre se transforma en una especie de currículum idiotizante porque no dejan pensar. La sobrepoblación de contenido de un currículum nos obliga a ser solamente profesores o pasadores de materia, pero no estamos enseñando a pensar. ¿Y con qué propósito? Con mostrar ciertos resultados deseables en pruebas estandarizadas. Para la UNESCO, la educación es un derecho humano esencial y la base para consolidar la paz y el desarrollo sostenible. Entonces, ese es el objetivo de la UNESCO, donde llevan muchos años, donde han invertido muchos recursos para poder lograr la paz, consolidar el desarrollo sostenible. Pero siendo realista otra vez, y ustedes observando con esa mirada de criticidad que el doctorado en sus orígenes intenta impulsar y que espero lo esté logrando, contrastando este gran propósito con los esfuerzos que se han desplegado con estos recursos que hemos hablado, contrastándolo con los índices de criminalidad, el estancamiento en la educación, el aumento de la pobreza, etc., ¿será posible que podamos cuestionar el foco, el objetivo de la UNESCO o del propósito que se ha propuesto la UNESCO? ¿O el ODS 4 incluso? ¿No se habrá pensado de pronto que los currículums estén mal? ¿O simplemente tendremos que esperar hasta el 2030 para modificar la ruta? Esa es la importancia de la evaluación. No esperar lo inevitable para lograr una transformación. Y me quiero despedir con esta referencia a una frase. ¿De quién? De la persona a quien yo le rindo quizá este pequeño y humilde reconocimiento, don Sergio Arias Lara. La evaluación constituye un medio moderador de los aprendizajes al promover acomodos de actos didácticos en la mediación de conocimientos. Así, gestionarla innovadoramente facilita circunstancias para asumir cambios que reorienten. Entonces, vean lo visionario, vean la capacidad del profesor y contrástenlo con esos cuestionamientos que nosotros estábamos haciendo antes de los estudios que se han hecho a nivel internacional de nuestros países de Latinoamérica. Pues bien, yo había preparado eso, no sé si me he excedido en el tiempo, creo que sí, les pido disculpas. No. Pero bueno, a mí me invade un poco la emoción cuando hablo de estos temas. Así que muchas gracias, muchas profesor. Gracias por la atención. No, muchísimas gracias a usted por su exposición tan brillante. Hemos tenido conferencistas brillantes y usted ha sido uno de ellos. De hecho, tengo inundado el chat de WhatsApp y el chat por acá de algunos comentarios. ¿Sí? Quisiera hacerle una pregunta que deja una persona acá que me parece súper interesante, ¿no? ¿Cómo aborda este proceso evaluativo significativo en estudiantes con cierto tipo de diversidad, ¿no?
cómo hacer entonces, porque estamos hablando en la conferencia de estudiantes promedio y no estamos incluyendo la neurodiversidad, ¿sí? Acotadamente, ¿cómo pudiéramos nosotros hacer el benchmarking de esto a esta población que tiene requerimientos distintos? Sí, pero que es una excelente pregunta. Mis alumnos también me la han planteado, alumnos que ya son profesionales y hacen clase. Y yo les respondo con otra pregunta, les digo, ¿hace cuánto tiempo que estamos hablando de aprendizaje significativo? Ustedes me podrán decir, en la década del 80, así bien, así como ya instalado en la reforma educativa, del 80, 90, o sea, fácilmente 40 años. Y hace 40 años entonces que estamos hablando de conocer al estudiante, conocer lo que ya sabe, conocer su experiencia, conocer su historia. Entonces, ningún país, ningún sistema educativo ha sido capaz realmente de instalar una política de conocimiento de las personas y sus diferencias. ¿Cómo lo resolvería yo? Solo, muy difícil. ¿Cómo lo resolvería yo con la ayuda del Ministerio de Educación de los países, de las políticas incluso institucionales? ¡Wow! Sería más fácil porque si tuviésemos una caracterización de los estudiantes, yo como profesor de matemática y de física, y cuento con esa caracterización, sabré si a lo mejor tendré un alumno TEA, si sabré si tengo alumnos que a lo mejor aprenden, no sé, a través de un procesamiento quizá profundo, a través de una estrategia de elaborativa, y podré de alguna manera diversificar y trabajar mi forma de enseñanza. Yo lo he hecho con esos cursos de 82 estudiantes en esa universidad donde tuve esos alumnos. Se aplicaba una encuesta sobre estrategias de aprendizaje de Ronald Schmeck. Entonces se distinguían 4 estrategias de aprendizaje. Yo no soy muy partidario de hablar de los estilos por lo mismo de las neurociencias, que ya no han tampoco desmitificado ese tema, pero sí que las personas utilizan ciertas estrategias, ciertas herramientas que le ayudan a asimilar mejor la información. Entonces, en esa universidad se aplicaron esos test y tenían mis 80 estudiantes, alumnos de diferentes estrategias, usaban diferentes estrategias de aprendizaje. Y los 80 los dividí en grupos de a 4 personas, donde en cada grupo habían personas que tenían distintas estrategias de aprendizaje. Entonces, de esa forma, cuando yo les planteaba un desafío, cada uno aportaba con lo suyo. El que era bueno para hacer esquemas, hacía a lo mejor el trabajo de presentar la información, el que era bueno para memorizar, a lo mejor buscaba los antecedentes históricos de la información, y así. Entonces, esa fue una forma muy sencilla y humilde de trabajarlo. Si hay personas que tienen algún TEA, lo digo porque tengo familiares muy queridos, muy cercanos, que están en esa situación. Ellos tienen intereses también. ¿Cuáles son esos intereses? ¿Te fijas? Entonces, el problema está en la desinformación, que no tenemos una política a nivel ni de institución y quizá a nivel país donde podamos abordar esto. Solo es muy difícil. A la colega que me preguntó hizo la pregunta, es muy difícil. Voy a hacerlo, voy a hacer un Quijote, pero va a ser por mi cuenta y a lo mejor logro cosas, muchas cosas. Pero sería mucho más fácil si existiera la política. Imagínate, han pasado 40 años que estamos hablando de estos temas. Y ahí Muchas estamos gracias, profesor. Quiero dar fe de algunos comentarios en particular que tenemos acá en el chat, un poco para respetar a las personas que, bueno, y reconocer la presencia de muchos estudiantes, doctorandos, gente de maestría que está por aquí en el chat. Los felicitan desde Venezuela. Hay por acá un alumno del doctorado, creo, Iván Felipe, dice que bueno que se exalta las investigaciones del profesor Sergio con esta exposición tan brillante que usted hace, ¿sí? Y por aquí hay un estudiante. Bueno, yo voy a aprovechar para darle el paso a una de nuestras estudiantes del doctorado que también quería hacerle una pregunta en vivo. Adelante, Diana Carvajal, por favor.
No tienes en silencio, audio. Diana. El audio. Está en Audio. silencio. Buenos días, doctor René, ¿cómo está? Mire, Buenos días, yo soy Diana. estudiante de la segunda corte del doctorado. Inicié con el doctor Sergio, excelente inicio de su ponencia, resaltando su legado. Doctor, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el impacto del aprendizaje significativo en la retención a largo plazo y la transferencia de conocimiento en comparación con otros métodos de enseñanza en estudiantes de niveles educativos diferentes? Sí, mira, bueno, el impacto, lo que se ha demostrado es que el aprendizaje significativo, por ser significativo, por estar acomodado en la estructura cognitiva de los aprendizajes, es perdurable. ¿Ah? Dura más tiempo y de alguna forma ese mismo aprendizaje se transforma en una especie de esquema de asimilación para futuros aprendizajes. Es decir, no solamente perdura lo que tú aprendes, sino que además te sienta las bases, las herramientas para poder construir nuevos aprendizajes significativos. Lo que no logras, obviamente, con un aprendizaje memorístico. Gracias, doctor. Profesor, tengo una pregunta por acá, por el chat. Lo que pasa es que tengo que ver el chat de la plataforma y el chat de WhatsApp que me preguntan. Un estudiante de doctorado dice que nos habla un poco sobre el tema de la virtualidad. ¿Cómo cambia? Porque el tema de la humanización de la educación, del contacto físico, tiene una incidencia en todo ello, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué cree usted que va a pasar con la educación en físico? Si se puede vaticinar cierta apocalipsis del docente físico en el aula, ¿sí? Y cómo adaptar este tema del aprendizaje crítico, que además requiere una persona con un cierto tino, un cierto tacto, un carácter pedagógico especial, cómo eso se puede desplegar en la virtualidad, como así se hace en la presencialidad. Sí, sí, muy interesante. También vuelvo al tema de la política, porque cuando uno trabaja la virtualidad, es importante ver las caras. Entonces, ¿qué ocurre? Que no ha estado la política, una política valiente, que exija, por ejemplo, que los estudiantes todos estén con su cámara abierta. Y eso es lo que permite quizá ver una expresión, ver una cara de sorpresa, y eso te permite ir mediando, ir moldeando un poco tu clase. Si te pones a hablar con cámara apagada, entonces como si estuvieses simplemente hablándole al computador y cero interactividad. Idealmente que exista una política que exija tener las cámaras abiertas, o sea, lo mínimo es que nos podamos mirar a los ojos, ¿no? Creo que es insustituible el profesor. Hay todo un desarrollo en inteligencia artificial. Yo creo que no va a sustituirse el profesor, porque la interactividad es inmediata. O sea, el alumno responde y contrarresponde, pero no solamente con una información que tenga que leer o que a lo mejor el equipo le lea en forma plana, sino que la parte humana de poder quizá asentir, de poder sonreír, de poder validar, de poder retroalimentar en forma inmediata, eso creo que está reservado solamente para la persona humana, para el profesor. Sí, importante. Profe, sabemos que tiene compromisos personales que atender. Le vamos a dar la palabra por último a una de nuestras estudiantes aventajadas del doctorado, a la profesora Andrea Pulido, para que le dé algunas palabras y con ello entonces le damos la libertad de que pueda retirarse y pueda atender los asuntos personales que tiene en agenda. Gracias. Para este día. Andrea. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor René, por su disposición, por su apoyo con este evento académico. Ha sido una manera excelente de iniciar esta jornada del día de hoy, que es nuestra jornada de cierre. Así que agradecemos su presencia acá. Sabemos muy bien que debe atender asuntos y aún así está acá y tenemos
lleno el chat de toda la gente que realmente se vio motivada, inspirada por su conferencia el día de hoy. Muchísimas gracias y esperamos que todos sus proyectos y todo les salga de forma excelente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor René. Dígame. Dos palabras, por favor. Bueno, a las personas que si tienen alguna consulta, mi correo está ahí, no tengo problema en responder o en contactarme con ellos. Y le quiero también enviar un saludo especial a la profesora Milvia, que parece que está por ahí también. Un abrazo fraternal, con mucho cariño para ella, para sus hijos. Y bueno, también un saludo especial para todo el comité organizador de este magnífico evento. Así que le agradezco la invitación y seguimos conversando sobre aprendizaje significativo crítico en alguna otra oportunidad.